estoy de vuelta con un tema que me apasiona y es el tema del descubrimiento de América o encuentro de dos mundos o resistencia indígena, el día de el encuentro de dos razas. Bueno, sea como sea, el tema del descubrimiento levanta bastante polvo, pero esto hay que verlo en todas sus dimensiones. Y hoy vengo con una de ellas. Primero vamos a saber qué significa descubrir. Descubrir significa destapar lo que está tapado o cubierto, hacer del conocimiento público, encontrar algo ignorado o conocer algo que se desconocía. Y eso fue justamente lo que hicieron los españoles, ya que hay evidencias de que otros pueblos, como los vikingos o los escoceses, llegaron antes, pero ellos no hicieron del conocimiento público y eso no fue un descubrimiento. Y no solo fue el encuentro de dos razas, sino que hubo, con la llegada de los españoles, una importante migración de especies animales y vegetales que enriquecieron la oferta alimenticia a cada lado del océano. El Nuevo Mundo ofreció una serie de productos hasta entonces desconocidos y a la vez aquí se recibían especies que eran inexistentes. Fue tan importante este intercambio que hoy día es imposible pensar qué sería de la pizza sin tomate o qué sería de la tortilla española sin papa o qué sería del mundo sin el chocolate. Estos son uno de los pocos alimentos que hubo en el intercambio, pero hay muchísimos otros más. Por ejemplo, de América a Europa migró el maíz, la papa, el chocolate, el tomate, la piña, los frijoles, el pavo, la batata, el maní, el aguacate, la yuca, el tabaco. Y de Europa a América, el trigo, la caña de azúcar, la cebada, las naranjas, el arroz, los limones, plátanos, caballo, café, vaca, aceite de oliva y cerdos, entre otros muchos más. Hoy quiero que hablemos un poco de uno de los más importantes, que es el maíz. La introducción de plantas del viejo continente y del nuevo continente hacia el viejo continente se inició en 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Las Antillas sirvió para muchos de estas plantas como centro de adaptación. La introducción de plantas y animales fue la base para la colonización. Cada producto con su denominación del nuevo continente o una nueva adaptada al acervo hispánico tiene su propia historia. Cuando los españoles llegaron a América ya había una civilización que cultivaba y veneraba el grano de maíz. Era considerado el grano sagrado desde hacía más de 10.000 años en zonas de México, Guatemala y Nicaragua. Hoy hay toda una serie de mitos y leyendas sobre el maíz, que era un regalo de los dioses. El maíz representaba, más que un grano, representaba calidad alimentaria. En el Popol Vuh de la cultura maya se reúne un conjunto de mitos y relatos históricos. Origen del maíz y domesticación. Es crucial entender y buscar el origen del maíz, ya que su domesticación a partir del teosimple entendemos también la historia de la humanidad. Los pueblos indígenas domesticaron el maíz
a través de un largo proceso de selección, recolección y cultivo de teocintle, una planta silvestre. El teocintle y el maíz son genéticamente similares. El teocintle es una mazorca delgada y contiene pocos granos, similares a los del maíz, pero son duros y protegidos por una capa gruesa de cáscara. Lo maravilloso de esto es que generalmente los ancestros de las variedades de plantas como el trigo, la manzana, se parecen físicamente, mientras que en el caso del maíz y el teocintle no se parecen prácticamente en nada. Al recolectar selectivamente los granos, se empezó a dar forma a la planta. Las mujeres jugaron un papel fundamental en este proceso. Con esta domesticación se creó una relación de codependencia entre la planta y el ser humano. Se volvieron necesarios ambos para sobrevivir. ¿Cómo y cuándo llega a Europa? El maíz llega a Europa en 1493, en uno de los viajes de Colón, el segundo, y se cultivó en 1494, pero con un éxito moderado. Al principio no era para consumo humano, sino que se usaba como grano forrajero. Luego pasó a Portugal en 1520 y a Francia en 1523, y luego llegó a Italia por Venecia entre 1530 y 1540, y siguió hacia los Balcanes y Grecia. ¿Qué nombre se le dio al maíz en Europa? Uno de los nombres que recibió el maíz en España e Italia fue grano turco, pero no porque era originario de Turquía, no, sino porque eso significaba que era un grano exótico y que venía de tierras lejanas. ¿Dónde se comenzó como cultivo por primera vez, un cultivo formal del maíz? Como cultivo para consumo humano, el maíz se plantó por primera vez en Mondoñedo, España, y Tapia. El boletín de la Real Academia de Historia de 1953 publicó la noticia. Fue traído a España en 1604 por el asturiano Gonzalo Méndez de Cancio y su esposa Magdalena de Luaces Estoa y Miranda. Algunas curiosidades sobre el maíz. El trigo aquí en América no logró desplazar el cultivo del maíz. Algunas por temas del clima y otras porque los indígenas decían que un solo hombre podía mantener su cultivo de maíz y alimentar a muchas personas, porque generalmente sus familias eran numerosas. Mientras que con el trigo no pasaba lo mismo, necesitaban más manos para poder sacar menos cantidad de lo que producía una mata de maíz. Otro tema importante fue que el maíz forma parte de un policultivo. Llamaban las tres hermanas. Una práctica ancestral indígena que consistía en cultivar el maíz, frijol y calabaza juntos en una forma simbiótica. Qué interesante, ¿no? El cultivo del maíz estaba relacionado en sus primeros tiempos en España a la población más pobre que vivía de sus cultivos. Estos contrajeron en España, eso no ocurrió aquí en América, la pelagra o mal de la rosa o lepra asturiense. Estudios de la época relacionaban esta enfermedad con una dieta pobre basada en maíz.
pero la enfermedad no era por el maíz como tal, sino con el tratamiento que se le daba al mismo. En el nuevo continente, es decir, aquí en América, el maíz lo ponían a cocer o a remojar en agua con cal. Es así como el grano liberaba la niacina tan importante para la salud. De hecho, no se conocieron casos de pelagra en el Nuevo Mundo. ¿Cómo se consume hoy día el maíz? Bueno, tiene muchísimos usos. En el consumo humano, harina, mazorcas, granos, féculas, aceites, derivados, palomitas, usos industriales, en el consumo animal como maíz forrajero o pienso. Y como última nota curiosa, se dice que primero se conocieron las palomitas de maíz que vamos a llamar así una arepa o una tortilla de maíz. Primero fueron las palomitas, porque el teocintle en su calidad de mazorca pequeñita y con la corteza muy dura, la única forma de comerla era colocándola a la brasa y haciendo que los granos explotaran. Bueno, muchas gracias.